Hola, hola, el día de hoy vamos a hablar sobre hemorragia digestiva, cómo reconocer y abordar de manera inicial. Esto va dirigido a médicos generales y estudiantes de medicina. Bien, la hemorragia digestiva no es únicamente la presencia de sangre en el vómito o en las heces, más bien vamos a hablar de un síndrome clínico cuya gravedad puede variar desde una pérdida mínima de sangre y autolimitada hasta una hemorragia tan grave que puede comprometer la vida del paciente. Vamos a imaginarnos un caso. Eh, Imaginemos un paciente de 68 años que consume de manera habitual antiinflamatorios por una enfermedad crónica que llega por deposiciones negras, mareos y un episodio de síncope. Al tomar las funciones vitales, encuentras una presión arterial de 85 sobre 55 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 118. Antes de preguntarnos dónde está la lesión, debemos responder algo más urgente. ¿El paciente está perfundiendo adecuadamente? ¿Su vía aérea está protegida? En base a este caso, vamos a seguir el hilo de la exposición, no perdamos de mente este caso y recordemos que primero estabilizamos, luego estratificamos el riesgo, localizamos el sangrado y finalmente controlamos la fuente del sangrado. Las guías actuales se enfatizan que la evaluación hemodinámica y la reanimación deben de preceder a los procedimientos diagnósticos o endoscópicos que se puedan realizar al paciente. Entonces, ¿qué es la hemorragia digestiva? La hemorragia digestiva vamos a ponerla como la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo. Clásicamente se va a dividir en hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. La alta cuando la fuente se encuentra en esófago, estómago o duodeno y la baja cuando el origen es distal al ligamento de Treitz. Pero debemos hacer una precisión actual. En los algoritmos contemporáneos, la hemorragia digestiva baja suele referirse específicamente al sangrado colorectal, mientras que el sangrado del intestino delgado se considera una entidad independiente con un riesgo distinto y un algoritmo también propio en este caso. Las manifestaciones de sangrado evidente incluyen la hematemesis, el vómito en pozos de café, la melena, también la hematoquesia. Y la apariencia de la sangre nos puede orientar, pero no localiza con certeza absoluta la fuente de sangrado. Entonces, acá tenemos una enseñanza, que melena no significa siempre lesión gástrica y hematoquesia no significa siempre origen colónico. Una hemorragia digestiva alta, rápida y abundante podría acelerar el tránsito intestinal y presentarse como una hematoquesia, especialmente si existe inestabilidad hemodinámica. Del mismo modo, lesiones del intestino delgado o del colon derecho podrían producir melena en menor frecuencia, pero se podría producir. Entre los factores de riesgo, vamos a considerar la historia clínica que debe realizarse mientras se inicia la estabilización del paciente. Hay determinados antecedentes que van a modificar inmediatamente nuestra probabilidad diagnóstica. Entre ellos debemos preguntar si el paciente consume AINES, antiagregantes, anticoagulantes, si el paciente tiene un problema de cirrosis, porque sospecharíamos hipertensión portal, si tiene una úlcera péptica o helicobacter, la edad del paciente y alguna comorbilidad asociada, si el paciente consume alcohol, tiene vómitos repetidos, si hay divertículos, angiodisplasia o algún tipo de neoplasia. Pero un error frecuente es limitarse a preguntar, por ejemplo, si el paciente solamente toma anticoagulantes. También debemos identificar de los anticoagulantes, por ejemplo, qué fármaco utiliza, cuándo fue su última dosis, cuál es la indicación y qué riesgo trombótico tendrá si lo suspendemos. Entonces, los medicamentos antitrombóticos pueden aumentar la intensidad o persistencia de una hemorragia, pero su suspensión y eventual reversión deben individualizarse, ¿no? Según la gravedad del sangrado. Entonces, vamos a ver también el tipo de medicamento y el riesgo trombótico del paciente. Dentro de la etiología, vamos a determinar cuando es una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja.
Dentro de las hemorragias digestivas altas, debemos separar desde el inicio dos grandes grupos muy importantes. Si el sangrado es no varicial o el sangrado es relacionado con la hipertensión portal o varicial. Entonces, cuando las principales causas que nosotros vamos a tener cuando no son variciales van a ser la úlcera péptica, la gastritis o duodenitis erosiva, la esofagitis, el desgarro de Mallory-Weiss o una neoplasia, ¿verdad? Las úlceras pépticas continúan siendo una de las causas más importantes y la que concentra gran parte de la evidencia sobre tratamiento endoscópico. En un paciente con cirrosis, esplenomegalia, ascitis o estigmas de hepatopatía crónica, debemos asumir inicialmente la posibilidad de hemorragia varicial, porque eso modifica tanto el tratamiento farmacológico como el tiempo de la endoscopía. Ahora, vamos a la hemorragia digestiva baja. Que estas causas van a ser, por ejemplo, la diverticulosis, la angiodisplasia, la colitis, hemorroides, neoplasias, colorectales. Entonces, la patología no rectal puede producir este sangrado. La presencia de hemorroides no debe utilizarse como una explicación automática de una hematoquesia importante, porque podría ser otra la causa de hemorragia, especialmente en adultos mayores, en pacientes anémicos o en personas con pérdida de peso y cambio reciente de hábitos intestinales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo se presenta la hemorragia digestiva? Puede haber hematemesis, que es la hematemesis, el vómito de sangre roja o de contenido oscuro, va a ser semejante a pozos de café. Eso nos orienta a una fuente alta. La sangre roja y abundante sugiere generalmente un sangrado más activo que el material en pozos de café. La melena es una deposición de color oscura, negra, pegajosa y un olor característico, y debe diferenciarse de las heces oscuras causadas por hierro, bismuto o algunos alimentos. Y ahí la importancia de la anamnesis. La hematoquesia, entonces, es la eliminación de sangre roja o de color granate por el recto. Habitualmente se asocia con una fuente baja, pero ante una hematoquesia masiva con hipotensión, incluso no debemos descartar una hemorragia digestiva alta por el aumento del tránsito intestinal, ¿no? En menor frecuencia, pero hay que considerarlo. Puede haber manifestaciones sistémicas dentro del cuadro, y la gravedad no se mide solamente por el volumen de sangre, sino cómo se observa al paciente. Si de repente el paciente tiene palidez marcada, si el llenado capilar está disminuido, si se observa o se presencia un trastorno del sensorio, son algunas de las características que puede decirnos que el paciente está en un estado de gravedad, ¿no? También la oliguria, la frialdad periférica, debemos siempre de considerarlo. Entonces, la inestabilidad hemodinámica es algo que marca con mucha importancia el manejo del paciente. Eh, Podría haber en un paciente, puede presentar una hemorragia clínicamente relevante antes de que la hemorragia muestre una caída importante de la hemoglobina. Durante estas primeras fases de una pérdida aguda de sangre se pierden proporcionalmente plasma, eritrocitos, y la disminución de la hemoglobina puede hacerse un poco más evidente después de la redistribución de líquidos o de la reanimación. Es por ello que no debemos de fijarnos solamente en un valor de hemoglobina cuando se tome de manera inicial, sino ver al paciente en un contexto clínico global, completo. ¿Está bien? Por eso es la importancia del tratamiento oportuno con nuestra clínica. Olvidemos el hemograma. ¿Que es importante la hemoglobina? Por supuesto que lo es, pero no es prioridad ante un tratamiento porque nuestra evaluación es clínica. Entonces, en nuestra evaluación inicial, nosotros debemos tomar nuestras funciones vitales, ¿no? En este punto, tomamos nuestras funciones vitales. El paciente puede estar en shock, ¿no? Una sistólica menos de 90, taquicardia, síncope, sangrado activo, recurrente, hemoglobina disminuida, vemos los antecedentes de cirrosis o coagulopatía, un adulto mayor,
o comorbilidades. Tenemos que considerar eso. ¿Por qué? Porque de eso va a depender nuestro tratamiento, en donde vamos a aplicar el A, B, C, D, E, en donde A, pues, sabemos que es la vía aérea. eh, Cuando es considerable la pérdida sanguínea, hay que considerar también la protección de la vía aérea. Si hay un trastorno considerable del sensorio. En B y C vemos la parte respiratoria y circulatoria, ¿no? Si no se llega a un manejo avanzado de la vía aérea, colocamos oxígeno, ¿no? Cuando esté indicado, se monitoriza de manera continua y en este caso hay que transfundir sangre, colocar oxígeno o lo que nosotros consideremos según la gravedad del paciente. Dentro de los análisis que podemos considerar está un hemograma, urea, creatinina, perfil de coagulación, grupo sanguíneo, ¿para qué? Para tener sangre a la mano para la transfusión. Luego de esto podemos considerar acá una endoscopía digestiva alta, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros tenemos el paciente con un sangrado considerable, lo primero que debemos hacer es reposición inicial con cristaloides, pero tenemos que evitar una sobrecarga indiscriminada. El objetivo es recuperar la perfusión y la estabilidad suficiente para el tratamiento definitivo. No normalizar pues de manera agresiva cada número antes de controlar la fuente. Entonces, nosotros estabilizamos hemodinámicamente y reponemos sangre porque es sangre lo que ha perdido. Sobre todo si tiene una hemoglobina menor a 7 y si el paciente tiene una cardiopatía con una hemoglobina menor a 8. Bien, entonces estabilidad. Estamos repitiendo de manera constante estabilidad hemodinámica porque eso prioriza sangrado, pierde sangre y tengo que estabilizarlo. Luego veo en dónde está el punto. Entonces, hay escalas de riesgo. Estas escalas, las escalas complementan, pero nunca reemplazan el juicio clínico. Algunas de las escalas son las escalas, por ejemplo, de Glasgow, Blatchford, que se calcula antes de la endoscopía. También está la escala de Rockall, que incorpora variables clínicas y en su versión completa hallazgos endoscópicos. Es más útil para estimar resangrado y mortalidad. También está la escala de Hoagland, que puede ayudar a reconocer pacientes con hemorragia baja autolimitada y bajo riesgo. La escala no debe tranquilizarnos si el paciente continúa sangrando, porque estas escalas pueden modificarse con el paso de los minutos o las horas. Está hipotenso, tiene dolor abdominal intenso o presenta una comorbilidad descompensada. ¿Ven? Entonces, seguimos avanzando en estabilidad hemodinámica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico básicamente es endoscopía. ¿No? Para localizar el sangrado, pero no es prioridad hacerlo en endoscopía durante la etapa aguda. La etapa aguda es para reanimar y posteriormente hacemos la endoscopía. Después de la reanimación, entonces, la endoscopía digestiva alta es procedimiento diagnóstico y terapéutico fundamental. En pacientes ingresados por hemorragia digestiva alta, la endoscopía debe realizarse generalmente dentro de las primeras 24 horas, después de estabilizar hemodinámicamente y tratar las comorbilidades que se encuentran activas. Una endoscopía excesivamente precoz antes de la reanimación adecuada no ha demostrado mejorar sistemáticamente los resultados, porque durante la endoscopía no solamente buscamos la lesión, sino que evaluamos si existe sangrado activo, un vaso visible, un coágulo adherido o estigmas de bajo riesgo. Estos hallazgos van a determinar la necesidad de hemostasia y el tratamiento posterior. Insistimos, reanimación, luego endoscopía, ¿no? Cuando hay sospecha de hemorragia varicial, el reloj acá es diferente, porque tenemos un paciente con estos antecedentes de cirrosis hepática, hipertensión portal. Luego de la reanimación, la endoscopía debe realizarse dentro de las primeras 12 horas. Si el paciente permanece inestable, debe efectuarse tan pronto como sea posible y de manera segura, ¿no? Acá incluso podemos hacer un abordaje avanzado de la vía aérea y hacerlo, pues, en sala de operaciones o un procedimiento en la sala de endoscopía, pero ya para poder cauterizar esas varices que pueden estar sangrando. En una hemorragia digestiva baja, por ejemplo, en una hematoquesia grave y persistente, especialmente con inestabilidad, la angiotomografía ha adquirido un papel central, pero no se realiza en todos los lugares, ¿no? Entonces, los lugares que se pueden realizar, pues
nos puede dar un gran resultado para evidenciar el punto de sangrado, ¿no? Otra actualización importante es que en realizar una colonoscopia urgente dentro de las primeras 24 horas no ha demostrado reducir de forma consistente la mortalidad o el resangrado. La gran mayoría suelen autolimitarse. Por ello, la mayoría de los pacientes hospitalizados que requieren colonoscopia deben realizarlos de forma no emergente. O sea, hay que preparar al paciente de manera adecuada para realizar la colonoscopia. En el tratamiento, vamos a nuestro tratamiento. Va a depender mucho de la causa, ¿no? Por ejemplo, en una hemorragia alta no varicial, en una úlcera con sangrado activo o estigmas endoscópicos de alto riesgo, se realiza hemostasia endoscópica, si no se autolimita o no cede. Las técnicas pueden incluir coagulación térmica, pueden haber clips mecánicos, puede haber una terapia combinada con inyección u otras alternativas que el gastroenterólogo considere. La adrenalina inyectada puede ayudar también a reducir temporalmente el sangrado y mejorar la visualización, pero no debe considerarse una terapia definitiva utilizada de manera aislada cuando existe una lesión de alto riesgo. Después de una hemostasia exitosa por úlceras de alto riesgo, se recomienda tratamiento con inhibidor de bombas de protones en dosis altas durante por lo menos las primeras 72 horas, seguido de tratamiento por vía oral. O sea, el paciente se hospitaliza. Ante un resangrado, se prefiere, cuando sea posible, una nueva intervención endoscópica. Si esta fracasa, se debe considerar una embolización arterial, transcatéter y posteriormente cirugía cuando la radiología intervencionista no está disponible o no controla la hemorragia. Lo otro es la hemorragia varicial, en donde debe tratarse desde la sospecha clínica sin esperar la confirmación endoscópica. O sea, el paciente tiene el antecedente y yo debo, pues, considerar una hemorragia varicial. Las medidas fundamentales van a ser iniciar en lo posible fármacos como la somatostatina o electrótido, administrar profilaxis antibióticas desde el ingreso en pacientes con cirrosis, realizar endoscopía dentro de las primeras 12 horas, efectuar ligaduras endoscópicas de las varices esofágicas. También debemos mantener vasoactivos si fueran necesarios, según la evolución y el protocolo del paciente, según la cantidad de sangrado en este caso de la hemorragia, ¿no? Existen además un grupo de pacientes en quienes controlar el sangrado no es suficiente porque el riesgo de fracaso es muy alto, ¿no? Y a veces tenemos que recurrir o se tiene que recurrir a la cirugía. Bien. Eh, en la hemorragia digestiva baja, acá tenemos otro tratamiento que depende de la actividad del sangrado y de la localización. Gran parte de los sangrados de la parte baja suelen autolimitarse. Incluso con las colonoscopías no se encuentra el punto de sangrado, ¿no? Las lesiones con sangrado activo o estigmas recientes pueden tratarse endoscópicamente si se encontrara el punto. Una angiotomografía positiva con sangrado significativo puede conducir a embolización por radiología intervencionista y la cirugía se reserva para hemorragias cuando no se pueden controlar o han fracasado las técnicas anteriores, ¿no? ¿Cómo prevenir estas hemorragias? Controlar el episodio agudo no va a completar el tratamiento. Debemos disminuir el riesgo de recurrencia. Ya solucionamos el episodio, pero tenemos que evitar una recurrencia. ¿Cómo hacemos? En la úlcera péptica debemos investigar si tiene Helicobacter para erradicar el Helicobacter. Los AINES usarlos cuando son necesarios. Si no es necesario, pues no debemos usarla. Usar protección gástrica en los pacientes de alto riesgo. En el paciente cirrótico, pues usemos beta bloqueadores si fuera necesario. Y hay que hacer un seguimiento endoscópico en aquellos pacientes que ya conocemos la causa, ¿no? En el paciente cirrótico, la prevención del resangrado requiere que el control especializado de la hipertensión portal, que debe ser estricto para evitar un resangrado por las varices esofágicas que se van a presentar en ese tipo de pacientes. En quienes se necesita antiagregación o anticoagulación, la pregunta no es simplemente si debemos suspenderla, sino cuándo y cómo reiniciar equilibrando el resangrado y la trombosis. Entonces, este es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que se pueden tomar como alternativas a otros fármacos.
Entonces, para finalizar, quiero que nos quedemos con cinco mensajes importantes. La hemorragia digestiva es primero un problema de reanimación y después un problema de localización. Primero reanimamos, luego localizamos el punto de sangrado. La apariencia de la sangre orienta, pero no determina de forma absoluta cuál es el origen del sangrado. La hemoglobina inicial puede subestimar la magnitud de una hemorragia digestiva. Por eso no la consideremos siempre como algo absoluto, solo referente, no absoluto. La endoscopía debe realizarse después de una estabilización adecuada, generalmente dentro de las primeras 24 horas, cuando la hemorragia alta es no varicial y dentro de las 12 cuando se sospecha de sangrado varicial. En la hemorragia baja, grave, con sangrado activo, la angiotomografía y la radiología intervencionista tienen una función cada vez más relevante y debemos de considerarlo. Diagnósticos diferenciales: hemoptisis, epistaxis deglutida, ingesta de hierro bismuto, sangrado ginecológico anal local, isquemia o dolor abdominal no hemorrágico. Finalmente, nunca tratemos únicamente el número de hemoglobina. Tratemos al paciente, su perfusión, su riesgo de resangrado y la causa que originó la hemorragia. Muchas gracias, estimados amigos. Un abrazo grande y espero que les haya servido. Síganos y compartan esta información con todos sus compañeros y colegas. Un abrazo.